Bienvenidos y bienvenidas al podcast viajero En una mochila, temporada 1, el Transiberiano. Hoy van a escuchar el episodio 5, Krasnoyarsk. Con ustedes, Juan Manuel Herrera Travel. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro quinto episodio y muchas gracias por estar ahí. Ya estamos llegando a la mitad de la temporada de este podcast de la web En una mochila. Si nos estás escuchando por primera vez, estamos haciendo un viaje cronológico por Rusia a través del Transiberiano. Y puede que hagamos referencias a otros episodios, pero no te preocupes, los podés encontrar en tu plataforma favorita bajo el nombre El Transiberiano Podcast de Viaje. En el episodio de hoy, el eje es Krasnoyarsk y una pregunta clave: ¿vale la pena? Repasaremos el viaje en tren desde Irkutsk a Krasnoyarsk con Elena y otros personajes. Los tips de viaje de hoy, de la mano de un invitado de lujo, Dan Lande, o como lo conocen en las redes, Rulo de Viaje, que nos va a contar de su paso por la ciudad y sus experiencias. No se lo pierdan. Vuelve Katia con otra lección de ruso para viajar y Tatiana con más curiosidades de Rusia en Hecho en Rusia. Relataré también lo que hice en Krasnoyarsk con mis anfitriones Elena y Maxim. Hablaré sobre mi plan frustrado y las similitudes entre Krasnoyarsk y Londres. Aprenderemos algo de historia de Rusia que nos acompañará el resto del viaje, haciendo un resumen sobre uno de los personajes más significativos de la historia de Rusia reciente. En los últimos días he recibido algunas preguntas que también pasaré a responder, en este caso sobre la ropa de cama a bordo del tren. Mando un saludo a la ciudad de Rosario, a todas las personas que se sumaron en las últimas semanas que nos conocieron en Antes de Salir y en el programa de radio de la Vorterix Wanderlust. Y como siempre, datos prácticos, anécdotas y también la cotización del próximo trayecto que vamos a realizar. ¿Estamos listos para sumergirnos en Siberia y en Krasnoyarsk? Allá vamos. Bueno, amigos, aquí estamos una vez más relatando otro trayecto sobre los rieles transiberianos. En esta ocasión vamos a hablar de un viaje corto, entre comillas. Habíamos dejado Irkutsk con el objetivo de llegar a Krasnoyarsk. Y estamos hablando de un viaje de unas 18 horas aproximadamente, por eso me refiero a un viaje corto si comparamos con las 61 horas que fueron el viaje anterior. Estábamos ya en el 14 de septiembre. Esa mañana en Irkutsk estaba helada, todavía era de noche, y si bien mis últimos días habían sido del todo agradables en materia de temperatura, se nota y mucho la gran amplitud térmica que hay en esa zona, explicando las extremas diferencias de temperatura entre el día y la noche. Me acomodé en el tren y en su puntual salida el sol comenzó a salir. Una de las imágenes más lindas del Transiberiano es ver cómo en el horizonte los días comienzan o terminan. Un show interminable y que se disfruta por la ventana del tren a medida que pasan los días. Como siempre, la protagonista pasa y entrega la ropa de cama, incluso si el viaje no es nocturno, algo que fue para mí interesante, dándome la oportunidad de recostarme y descansar. La ropa de cama, para los que me preguntaron durante la semana, consiste en 2 sábanas, almohada y toalla. Siempre hay un colchoncito y frazadas disponibles que están en un estante superior, pero que no lo da la protagonista, sino que uno lo deja ahí cuando termina de usarlo. Cuando te bajas del tren sí hay que devolverle la ropa blanca a la protagonista y el colchón y la frazada, como te dije, ponerlo en este lugar donde lo encontraste, generalmente en ese estante que se encuentra arriba de todo. Otra cosa, ya que hablamos del viaje en tren, es que por lo general el baño siempre está sucio, al menos esa es mi percepción de viajar en la tercera clase, mojado también. Y te recomiendo llevar ojotas o algún calzado cómodo y práctico para usar dentro del tren. Me parece una buena idea. Acordate que no hay duchas y que para refrescarte, si tenés un viaje largo, está bueno llevar toallas húmedas. Eso es un dato muy muy interesante. Volviendo al viaje, había pasado una hora desde que partí y mis vecinos comenzaban a despertarse, menos uno que todavía seguía durmiendo. A la hora del viaje en Angarsk subió Elena, que iba a viajar a Krasnoyarsk conmigo, y al menos ya iba a tener alguien con quien charlar. Bueno, charlar en Rusia es el ida y vuelta de preguntas con gestos, aunque ya de tanto presentarme a esta altura del partido, contar sobre mí,
había cosas que me sabía de memoria, pero después necesitaba mucho vocabulario para poder hablar de otras cosas, aunque eso no lo hacía menos divertido. Elena subió con una bolsa de supermercado llena de semillas de girasol. Si alguna vez compraron una bolsita de pipas, bueno, imagínense que compró casi 400 bolsitas más o menos. Las pipas en Argentina son bolsitas, no sé si las siguen vendiendo, si no eran bolsitas de 25 gramos de semillas de girasol, que creo que es para, bueno, controlar la ansiedad en este viaje tan largo, ¿no? Ahí me di cuenta que durante la mañana nos tomamos 3 tazas de té entre nosotros, aunque entre charla y charla, solo con semillas de girasol, ya estaba teniendo mucha hambre. Al mediodía tocó una parada larga y bajamos a comprar comida. En uno de los locales que había por ahí encontré un pollo que me lo vendían en una bolsa y ese fue mi almuerzo. También compré unas galletitas para el resto del viaje. Aprovechamos para estirar las piernas y toqué el ukulele también en la estación. A la tarde ya nos habíamos cansado un poco y yo me preparé la cama y me acosté un rato. La batería portátil viene de gran ayuda, como dije, para poder escuchar música y usar el teléfono si es necesario. Se hizo de noche, pero nos quedan todavía algunas horas, donde di clases de ukulele a uno de los vecinos. No podíamos hablar, pero fue más con ejemplos y ruidos. Me acuerdo que nuestra técnica era el baramba chuk, baramba chuk, baramba chuk. Así les fui enseñando cada vez más rápido. No sé cómo, pero el muchacho este lo logró. Uno de los vecinos estuvo durmiendo todo el día y viajaba con otros que lo iban chequeando de tanto en tanto. Se ve que se había puesto muy borracho la noche anterior. Se llamaba Román. Y cuando se enteró que era argentino empezó Argentinsky, Che Guevara, así como a los gritos. Y hablaba con Elena de 1000 cosas sobre Argentina. Y yo no entendía mucho, pero como que usaba a Elena de intermediaria. Ella me dijo que para él era un honor conocerme y me firmó el cuadernito de mi viaje. A las 22 horas del horario local llegamos a Krasnoyarsk. Iba a tener nada más que 2 días en la ciudad que tenía que aprovechar al máximo. Con Elena nos encontramos también con su amigo Maxim, que iba a oficiar de guía ya que él hablaba un poco de inglés. Pero antes de comenzar el relato, le damos la bienvenida a otro invitado de lujo que tenemos en este podcast y se llama Dan Lande, o como lo conocen en las redes, Rulo de Viaje, fundador del primer club de viajeros La Boussole Club y autor del libro Viaje a la Tierra de los Pelos Lacios, donde relata sus crónicas de viaje por Asia. Dan estuvo en Krasnoyarsk y nos va a contar de su experiencia en esta ciudad. Adelante, Dan. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias Juan Manuel por la invitación. Mi nombre es Dan Lande, soy Rulo de Viaje en las redes y hoy les voy a contar un poquito de la ciudad de Krasnoyarsk en Siberia. Fui 3 veces a Rusia y la primera vez que estuve en Krasnoyarsk fue en el año 2011, en noviembre, así que era invierno. Si van en esa época, vayan abrigados o abrigadas. Debían ser unos menos 20, menos 25 grados. Había días de menos 15. Después se puso un poquito peor. Pero bueno, les cuento sobre la ciudad. Krasnoyarsk queda en Siberia, en el medio del taigá. El taigá es la jungla siberiana. A eso así le llaman, a esa espesura de bosques y montañas que tienen en Siberia. En realidad prácticamente todas las ciudades de Siberia están en medio de la naturaleza y eso es quizás una de las cosas más lindas de visitar Krasnoyarsk, como también Irkutsk u otros lugares de la región. Krasnoyarsk es una ciudad de unos 600.000, 800.000 habitantes, una ciudad que se desarrolló a través de la industria, pero que igual aún así está en el medio de esa naturaleza. De hecho, uno de los lugares turísticos o uno de los lugares más lindos para visitar es el Parque Nacional Stolby, que queda pegadito a Krasnoyarsk. De hecho, hay un mirador en Krasnoyarsk, una montaña donde se ve todo ese parque nacional que es inmenso. Se ven, creo que nunca vi tantos árboles juntos en mi vida. Krasnoyarsk también tiene una pista de esquí ahí en medio de la ciudad y bueno, y como cosas turísticas, es una ciudad, el centro es un centro chiquito, la ciudad está dividida por el río Yenisei y la calle principal es la calle Mira, Prospect Mira, que es una calle que en invierno se ve como muy navideña, con lucecitas, con locales.
hay algunos bares y cafés. No es una ciudad muy turística, pero hay bares, cafés, restaurantes, localcitos, y al final de esa calle, ya llegando al río Yenisei, está la ópera Krasnoyarsk. Si están en la ciudad, se quedan tiempo suficiente, ir a ver un concierto o a la filarmónica es una actividad linda que quizás puede gustar. El centro de Krasnoyarsk es una mezcla entre soviético y siberiano, pintoresco. Todavía conservan ese estilo arquitectónico de casita, que parece casita al bosque, esas cabañas o casas de maderas con ventanas de colores estilo siberiano. Hay un museo en Krasnoyarsk. La verdad que muchas cosas turísticas no hay, no es una ciudad especialmente turística. Está el Parque Nacional Stolby, está la ópera y hay un museo de ciencias naturales e historia siberiana. Si a alguno le interesa los museos, para ver la fauna propia de Siberia, para ver cómo vivía la gente en Siberia antes de que sea parte de Rusia, es interesante. Pero creo que una de las cosas más lindas de Krasnoyarsk y de la región es el vínculo con la gente, quedarse, estar y conocer gente local. Más allá del turismo, creo que la experiencia tiene que ver con conectarse con los siberianos, que a diferencia de lo que quizás se puede suponer, los siberianos tienen algo muy sudamericano, de cercanos, afectivos, de que te dan todo. Yo tuve la suerte de conocer gente ahí. La primera vez que estuve en Krasnoyarsk fui por una semana y me quedé casi un mes. La pasé tan bien que estuve a punto de alquilarme un departamento en la ciudad. En el medio fui conociendo gente. Me llevaron a la dacha, a una actividad, algo que sí o sí tienen que hacer si tienen la oportunidad, es en Siberia ir a una dacha. Las dachas son casas de fin de semana construidas por muchas veces a mano por la misma gente. Son cabañas, son casas de fin de semana. Lo que pasa es que en Rusia el territorio es tan extenso, tan grande, que es común que mucha gente tenga su dacha, su casa de fin de semana, y ahí una de las primeras cosas que construyen, así como en Argentina quizás se hace lo primero que se le hace a la casa ahí en el jardín, el patio, es la parrilla o el quincho. En Rusia hacen el sauna. Entonces, si van a la dacha, van a vivir distintas tradiciones rusas. Seguramente van a tomar vodka, seguramente van a tomar té del samovar y seguramente van a vivir la experiencia del sauna. Y si es invierno es todavía mucho más divertido, a 80 grados, 90 grados, y después salir desnudos a la nieve y pasarse nieve por el cuerpo, después volver a entrar al sauna, después volver a salir. Y muchas veces estar ahí adentro en toalla con gente que nunca antes viste y que quizás nunca vuelvas a ver. Así que la dacha, comer, tomar con los rusos, creo que es una actividad que si tienen la oportunidad, sí o sí tienen que hacer. Gracias a vos, Dan, por participar. No dejen de seguirlo en sus redes, @rulodeviaje, para conocer a fondo a un emprendedor de los viajes que tantas experiencias acumula en su mochila. Suele hacer en su Instagram entrevistas en vivo que son súper interesantes, y también pueden encontrar su libro en internet, Un viaje a la tierra de los pelos lacios. Siguiendo la línea de relato de Dan, debo decir que es tal cual. Krasnoyarsk tiene esa mezcla de arquitectura soviética, como hablamos en el episodio 3, en Javaros, como las Khrushchevskas, y con lo que hablamos en el episodio 4 de Irkutsk, las Izbas. En materia de turismo no es una ciudad con atractivos turísticos importantes, pero se destaca en su cercanía el Parque Nacional Stolby, que si bien era mi plan visitarlo, pues tenía una motivación particular de conocer parques nacionales, luego de haber trabajado como guía en otros parques nacionales de Argentina. Pero tenía un problema, estaba muy cansado, literalmente liquidado. El ritmo de tren ciudad fue matador. La diferencia horaria, el venir también de un mes similar en China, también mostró un poco el desgaste que cargaba a cuestas. La noche que llegué, Elena y Maxine me llevaron a un bar muy cerquita del hostel, donde me comí una hamburguesa con papas fritas y me tomé un par de cervezas. Y ya estaba pidiendo pista para dormir. Maxine y Elena querían seguir de fiesta, pero yo no podía más. Me insistieron, pero me quedé en el hostel y me tiré a dormir.
Al otro día el plan era ir a ese parque nacional, pero decidí seguir de largo. Hago un mea culpa, pero lo necesitaba. El cuerpo lo pedía. Cerca del mediodía les escribí a Maxim y Elena y fuimos a comer a un Stolovaya, esa famosa cantina que mencionamos anteriormente. De ahí comenzamos a caminar hasta el centro, donde se puede recomendar caminar por la costanera del río Yenisei y tener una visual de su hermoso puente que figura en el billete de 10 rublos. Me llevaron a un punto panorámico de un jardín donde se aprecia la perspectiva exacta del billete y me hice una foto. La ribera del Yenisei, uno de los grandes ríos siberianos, es otro buen lugar para pasear. Calles como Prospect Mira son muy agradables para caminar, con jardines, comercios y música. En ella está atracado un barco de vapor que transportó a Lenin a su exilio, y entre los edificios de cemento también se conservan algunas casas de madera típicamente siberianas, como la casa de Krasnoyarsk, donde vivió Lenin durante su largo destierro siberiano. Voy a aprovechar para hacer un resumen de la figura histórica de Lenin, que como muchas otras historias confluirán en Moscú. Y está bueno estar informados o al menos tener una mínima idea de lo que representan estas figuras o instituciones. Un poquito de historia. Vamos a hablar de Lenin. Vladimir Lenin nació en 1870 en lo que era la Rusia imperial y nació en el seno de una familia de clase media pero con un pensamiento liberal. A los 16 años más o menos se convierte en revolucionario en solidaridad con su hermano mayor, que es fusilado por conspirar en contra de la vida del zar de aquel momento, que era Alejandro II. Más adelante él se recibe de abogado y casi sin querer se transforma en un conspirador. Viaja a Suiza, donde enseña los métodos organizacionales que buscan conducir al triunfo en una lucha revolucionaria, pasando a ser así el organizador de las fuerzas proletarias e intelectuales contra el régimen zarista, pero también contra los regímenes liberales europeos. Ya en Rusia su fanatismo llega a un extremo, en el que rompe con los socialdemócratas y ahí funda el famoso partido bolchevique. Acusado de propaganda, el zar lo manda al exilio. ¿A dónde? A Siberia, y él elige Krasnoyarsk. Krasnoyarsk va a ser el lugar donde Lenin va a trabajar en el proyecto más grande de su vida, la Revolución Rusa. La cita más célebre recordada de Lenin: si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Actúa. Lenin se transforma así en el gran estructurador y principal sostén de la Revolución Rusa, aprovechándose del desprestigio del zarismo y también de los partidos burgueses, a raíz del desastre que para Rusia constituye la Primera Guerra Mundial. Cuando la Revolución de Octubre de 1917 triunfa, se apodera del gobierno y del Estado con el apoyo de los sindicatos obreros y campesinos, contando así con la colaboración del Ejército Rojo formado por Trotsky para combatir a los rusos blancos y fuerzas extranjeras que luchaban en contra de los revolucionarios. En esta situación Lenin toma las primeras medidas de gobierno. Hace el reparto de tierras, nacionaliza la banca y las principales empresas y firma con Alemania la paz, a costa de grandes territorios rusos que tiene que ceder. Aprovecha el tiempo en organizar la economía y el Estado soviético. Fallece en 1924 después de una larga enfermedad. Muerto Lenin, se desencadena una fuerte lucha entre los bolcheviques para designar a quién iba a ser el sucesor de Lenin. Lenin siempre desconfió de Stalin, pero Stalin fue lo suficientemente inteligente para llegar a asumir el poder y quedarse ahí hasta su muerte. Lenin sin duda marcó ideológicamente el rumbo de Rusia en el siglo XX y por eso se lo recuerda en numerosas estatuas, plazas y demás. Su cuerpo descansa en la Plaza Roja de Moscú. Ahora que conocimos un poco de la historia de Lenin y por qué estuvo en Krasnoyarsk, vamos a seguir con nuestro relato de esta ciudad. La caminata que estaba haciendo con Elena y con Maxim nos llevó a la ribera del río Yenisei, que desemboca en el Ártico y tiene también casi 4.000 kilómetros de recorrido. Llegamos al puente peatonal Vinogradovsky, que conecta la costanera del río Yenisei con la isla Tatishev,
donde hay un parque muy lindo por el que fuimos a caminar en el atardecer. Este puente Vinogradovsky comienza en el borde oriental del Parque de la Paz y tiene unos 550 metros de largo. En Krasnoyarsk hay un Big Ben y se asemeja a Londres con una torre del reloj que corona la torre del edificio administrativo de Krasnoyarsk, donde trabajan las autoridades. Se instaló en el año 2001 y en fechas festivas cambia su tono de campanas para acompañar a las celebraciones de fin de año que tienen lugar en su plaza, donde generalmente hacen escultura de hielo gigantes. Con Maxim hablamos en inglés y me puedo explicar más en detalle sobre la ciudad y su arquitectura, mientras que con Elena tuve que usar a Maxim de intérprete para hablar un ruso-inglés en señas. Por eso es hora de darle lugar a Katia y a una clase más de ruso para viajar. Hola Juan y hola a todos desde Rusia. Yo soy Katia y esto es Ruso para viajar. Привет! Hoy vamos a aprender cómo se llaman los días de la semana. Lunes se dice понедельник, понедельник. Martes se dice вторник, вторник. Miércoles se dice среда, среда. Jueves se dice четверг, четверг. Viernes se dice пятница, пятница. Sábado se dice суббота, суббота. Domingo se dice воскресенье, воскресенье. Ahora algunos periodos del tiempo para también saber. Ayer se dice вчера, вчера. Hoy se dice сегодня, сегодня. Mañana se dice завтра, завтра. Semana se dice неделя, неделя. Mes se dice месяц, месяц. Año se dice год, год. Ahora vamos a aprender cómo se llaman los meses del año. Enero se dice январь, январь. Febrero se dice февраль, февраль. Marzo se dice март, март. Abril se dice апрель, апрель. Mayo se dice май, май. Junio se dice июнь, июнь. Julio se dice июль, июль. Agosto se dice август, август. Septiembre se dice сентябрь, сентябрь. Octubre se dice октябрь, октябрь. Noviembre se dice ноябрь, ноябрь. Diciembre se dice декабрь, декабрь. Eso es todo por hoy en Ruso para viajar. La próxima vez aprenderemos sobre geografía y clima. Hasta la próxima. Пока-пока. Пока. Muchísimas gracias, Katia, por tus clases. Me encanta recordar cómo son las palabras de ruso. Le pueden mandar mensajes a Katia, la pueden contactar por Instagram mediante las historias que publicamos. Krasnoyarsk se fundó en 1628 mediante la construcción de un fuerte en una barranca. El nombre de Krasnoyarsk sería la traducción de Barranca Roja. Para mí, Krasnoyarsk significó una parada para descansar, dejar de tener horarios por unos días a costa de, perder esta visita que tenía programada al Parque Nacional Stolby. Pero habiendo caminado por el corazón de Siberia, me sentía ya bastante satisfecho. Estaba en una encrucijada que forman las vías del tren y el río Yenisei. Imagínenselo, el río Yenisei corre de sur a norte, desemboca en el Ártico. Pero de oeste a este corren las vías del Transiberiano, uniendo Vladivostok en el Pacífico y la capital, Moscú. Como dijo Dan, Krasnoyarsk también tiene su estirpe industrial, porque durante la Segunda Guerra Mundial, o la Gran Guerra Patriótica, como se llama en Rusia, gran número de industrias fueron desplazadas a Krasnoyarsk desde la Rusia europea, ante el avance de los alemanes, lo que estimuló así el desarrollo económico de la ciudad.
Tras la guerra, el desarrollo continuó con la creación de plantas metalúrgicas y de aluminio. Tras la desaparición de la Unión Soviética, buena parte de las infraestructuras fueron privatizadas, lo que trajo consigo un importante declive económico y social en la ciudad. Tras algunos años de decadencia, con la restauración de los edificios públicos y la mejora de la infraestructura urbana, la ciudad de Krasnoyarsk volvió a ser un eje comercial importantísimo, aunque también se ve, no muy lejos del centro, el legado de la arquitectura comunista para poder sobrellevar esa crisis habitacional que hubo tras la guerra. Sin ir más lejos, el hostel donde me alojé queda en una Khrushchevska. Se llamaba Chulán y era bastante modesto, limpio y a buen precio. Cuando fui estaba prácticamente vacío. Este hostel no lo elegí yo, sino que me lo eligió Maxim. Recuerden que pueden usar la app de Hostel World para elegir hostels o Booking para hoteles y lo pueden filtrar por precio o por opiniones. Yo siempre usé la técnica de filtrar los alojamientos por el mejor puntaje y las últimas opiniones, y la verdad que esta técnica nunca me decepcionó. Pasamos por la plaza principal. En las cercanías estaba el Teatro Estatal, donde mayormente hay expresiones culturales de baile, como el ballet, que está muy metido en la cultura de Rusia. Los rusos están muy orgullosos de su ballet porque saben que los bailarines rusos son los mejores del mundo. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de la noción misma de la palabra ballet? Es la forma más alta de coreografía, donde los bailarines expresan el contenido a través de ciertos movimientos que corresponden a la música. El término ballet apareció en el siglo XVI en Italia, que significa breve episodio de danza interpretado en el escenario. En Rusia el ballet se convirtió en uno de los rasgos característicos del arte y una visita obligada para los viajeros que van a Rusia. Y hablando de la cultura de Rusia, es hora de pasarle el micrófono a Tatiana, que nos va a contar más detalles de su país en la sección Hecho en Rusia. Hola Juan y hola a todas las personas que me están escuchando. Mi nombre es Tatiana y hoy les quiero contar sobre algo interesante, algo raro yo diría, sobre Rusia en la sección Hecho en Rusia. Les quiero contar sobre una superstición que tenemos nosotros y esta superstición me sigue persiguiendo a través de años y a través de países donde he estado, y la superstición consiste en que cuando a veces sin querer o sin notarlo nosotros nos ponemos ropa, alguna prenda de ropa al revés, esto no está bien, hay que quitarla, tirarla al piso y pisotearla varias veces. Bueno, obviamente con pies descalzos o con las medias. Les recuerdo que en las casas de Rusia, en los apartamentos, siempre estamos descalzos, o sea, sin zapatos de calle, entonces no se tienen que preocupar por ensuciar la ropa. Solamente tienes que pisotear la prenda que te has puesto al revés y volver a ponértela de la manera normal. Si no lo haces, esto significa que te van a regañar por algo o que te van a pegar. Bueno, así es nuestra rara costumbre o superstición que a veces me pasa y es como un bicho pegajoso que no puedo dejar de hacerlo, siempre tengo que hacerlo si me pongo una prenda al revés. Bueno, esto es todo lo que les he querido contar por hoy. Espero que estén bien, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Tatiana. Si yo me pongo la remera al revés en mi casa, se me ríen en la cara. Para contactarse con Tatiana, la pueden seguir en su Instagram, TatiLalita, o la contactan mediante las historias de Instagram. Hay otro arco del triunfo en Rusia, en este caso en Krasnoyarsk, y está situado en un extremo del Mira Prospekt, y conduce el puente Vinogradovsky, donde cruzamos al parque anteriormente. Ese arco celebra el 375 aniversario de la ciudad, en el lugar donde los soldados desfilaban antes de irse a la guerra. Y el que está por irse ahora soy yo, pero no a la guerra, sino porque me quedaban pocas horas en Krasnoyarsk. Maxim y Elena me acercaron a la estación de tren en la que fuimos en autobús. Fue un lindo paso por la ciudad, conociendo Siberia, que como dijo Dan, tiene muchísimo que ofrecer. No es solo la estepa que todos nos imaginamos, sino que también hay una zona boscosa importantísima.
la taiga, que le pone color a la vida en este viaje transiberiano. ¿Vale la pena Krasnoyarsk? Como dijo Dan, las experiencias personales lo hacen todo. Y si Krasnoyarsk tiene sus cositas para quedarse unos días, si tienen tiempo en su viaje transiberiano, no dejen de pasar por esta ciudad. Y si van al Parque Nacional Stolby, no dejen de mandarnos sus fotos en una mochila. Pero no es una ciudad indispensable si disponen de poco tiempo. Mi próxima parada será Novosibirsk, el centro de Siberia, donde conocería a la familia de María, que serán mis anfitriones durante la estadía. Seguía bastante cansado, por lo que el viaje nocturno venía al pelo para dormir. La partida de mi tren era a las 18:30 desde Krasnoyarsk y la llegada era a la mañana siguiente. Novosibirsk en la mitad del viaje y donde tenía pensado hacer un desvío que les voy a contar la semana que viene. Es hora de cotizar el pasaje. Abrimos la app de la RZD o la web www.rzd.ru. Recuerden que tienen que hacerse un usuario para poder reservar, pero para cotizar no hace falta. Buscamos Krasnoyarsk en el origen, Novosibirsk en el destino. Tenemos un tren con tiempo de viaje aproximado de 12 horas, un tren nocturno. Vamos con los precios. Primera clase Lux cuesta, atención, 5.500 rublos, unos $80 aproximadamente. Segunda clase Coupé cuesta 1.900 rublos, unos $27 aproximadamente. Y tercera clase Platzkart cuesta 1.400 rublos, que son unos $20 aproximadamente. Sigan anotando que al final de la temporada sacamos la cuenta. Y hablando del final, es el final de este episodio, el episodio 5, dedicado a Krasnoyarsk. Y muchas, pero muchas gracias por estar ahí. En el próximo episodio, Novosibirsk, para conocer la capital de Siberia. Y vuelven Katia y Tatiana con más aportes sobre el idioma y la cultura de Rusia. Y un invitado que en la sección Tips de Viaje nos va a comentar de su paso por Novosibirsk. Seguinos en las redes sociales, @enunamochila o en la web www.enunamochila.com. Dale en el botón de seguir al podcast para recibir la notificación de los nuevos episodios. Mirá las stories en Instagram dedicadas a este episodio y mandanos tus comentarios. Las historias que vivimos en los viajes se comparten y se guardan en una mochila. Gracias y hasta la próxima.